Pastor, buenas noches. Gracias, gracias por las Buenas oraciones. noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar y permítame iniciar orando también. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por las bendiciones que ellos también oran y declaran sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora nos ponemos en tus manos para que tú seas el que esté al frente, el que nos dirijas, que nos permitas tener un buen tiempo, que podamos aprender de ti y tú nos des la forma y en que podamos profundizar más en la palabra, tu palabra, para entenderla mejor, quitar vicios, quitar cualquier situación que no esté de acuerdo contigo y de esa manera podamos fluir todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, pastor. Gracias. Bien, gracias a Dios. Gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a Bueno, Dios. miren, de acuerdo a lo que hicimos la semana pasada, creo que tuvimos un buen debate con el tema que estábamos revisando de la Génesis, porque nos hemos quedado, habíamos visto el principio el principio del contexto y curiosamente nos vemos a Génesis 1. Por tal motivo, hoy vamos en esta parte de la clase para darle continuidad a lo que habíamos estado revisando el jueves pasado. Bueno, y que quede claro, ya que había algunas preguntas o dudas respecto a si en Génesis 1 ya había pecados y en Génesis 1:1 ocurrió lo de la caída de Satanás, etcétera, etcétera. Ahora, para no quedar en una interpretación errónea o pensar que son criterios distintos, hay que ver los contextos completos, como lo vimos aquí. Betty Navi nos hizo favor de presentarnos Romanos 5:12, que el pecado entró por un hombre. Entonces, ahí ya no tenemos una posición de lo que yo pienso, lo que a mí se me ocurre, lo que yo creo, lo que yo me imagino, sino siempre ir a ver qué dice la Biblia. Ahora, Génesis, hoy voy a leer hasta el versículo 5, que prácticamente es el primer día de la creación. Génesis 1 del 1 al 5, los primeros 5 versículos nos dan qué ocurrió el primer día. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, que aquí fue donde empezó todo, ¿verdad? Estaba desordenada porque Satanás la desordenó y entonces empezamos con todas esas ideas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y entonces también asumimos que las tinieblas pudiera ser objeto de Satanás, pero ya veíamos entonces no es, no es lo mismo las tinieblas porque apagué la luz que las tinieblas porque está Satanás. Eh, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, hasta aquí estamos bien. Todos están de acuerdo en que no hay nada malo. Sí. Incluso Sí. Sí, al pastor, hasta ahí final todos de acuerdo. al final del capítulo 1 dice que vio Dios todo lo que él había hecho y vio que era bueno en gran manera. ¿Había algo malo en lo que Dios había hecho? Nada. Nada, ¿verdad? Todo era bueno. Absolutamente nada. Todo era bueno. Entonces, hasta ahí tenemos que entender, no había pecado, no había maldad, todavía no pasaba nada de lo que sabemos que pasó. Entonces, ya vimos el contexto natural e histórico
acuérdense que esto vimos como un principio de interpretación. Y aquí hay que entender, ninguno de nosotros estaba en Génesis 1 viendo cómo Dios estaba creando las cosas. Entonces, hay que irnos a lo más simple, lo más natural, lo más histórico. Entonces, poníamos el ejemplo, hacer un pastel. Simplemente Dios tiene la materia prima, Dios habla su palabra, y no es que esté desordenado porque Satanás vino a hacerle la maldad al Señor y echarle a perder la obra de su creación. No, es simplemente Dios está creando todo. Todavía apenas Él está hablando, Él está dando las ideas, las instrucciones. Y es aquí donde muchas veces la ciencia no sabe cómo entender lo que dice la Biblia. Y entonces aparentemente la ciencia se pelea con la Biblia. Entonces, cuando tenemos Génesis 1, del 1 al 5, pues nos damos cuenta que efectivamente el, tan solo son células, Dios está dándole forma. Pusimos de ejemplo el bebé dentro del vientre de una mujercita que está embarazada. Cuando las dos células se unen en su vientre el primer día y los primeros días, hoy en día hay videos maravillosos que nos describen perfectamente cómo va cambiando el cuerpo del bebé dentro del cuerpo de su mamá y cómo al principio, pues sí, no se le ve forma, pero van pasando los días y las semanas y entonces eso que eran simplemente un círculo y que se empieza a desprender el cigoto y todo lo que vemos, hasta que un día pues ese cuerpecito ya tiene manos y tiene dedos y los órganos internos, hasta que 40 semanas después ya es un ser humano, sea varón o sea mujer, perfectamente formado. Bueno, el primer día hay que pensar, Dios simplemente tiene materia prima con la que va a constituir el universo. No tiene forma porque Dios todavía no ha dicho que existan las lumbreras, las estrellas, los planetas. No tiene forma porque Dios todavía no ha dado la orden de que surjan el agua, la tierra, los vegetales, las plantas, los árboles, no tiene forma porque todavía Dios no ha dado la orden de que surja las aves o los peces, ni las bestias de la tierra, ni ha creado al ser humano. Entonces, es importante que entendamos en ese contexto lo más natural, lo más histórico tenemos frente a nosotros, y a lo mejor ahí tenemos, como dijo la hermana Cristina Méndez, desaprender, pues olvidarnos de todo lo anterior y decir, ok, me quiero ubicar mentalmente en Génesis 1, no hay nada, Dios solo está teniendo la idea de la creación, así que pues hay materia prima, todavía no tiene forma, pero no porque Satanás lo haya destruido. Todavía no hay luz, no porque Satanás lo haya destruido, sino porque apenas es la idea de lo que Dios está diseñando. Y eso es importante que lo entendamos y vamos a entender un poquito más conforme vayamos avanzando. Ahora, el principio del contexto. Este fue el versículo que nos metió ruido. En Edén, ahora les pregunto, y es importante que ustedes vayan participando, vayan leyendo y me vayan diciendo palabras clave. ¿En dónde ocurrió Génesis 28? La descripción de la caída de Satanás. No, por eso no En son el todos los Edén. pueblos, eran estos. En Edén, en Edén, y lo aclara. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Les pregunto, en Génesis 1:1, ¿ya existía el Edén? No, porque no estaba creado. No, Todavía todavía no. no. Entonces, fíjense cómo solita la Biblia responde a la Biblia. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Pregunta número 2. ¿Ya existían las piedras preciosas en Génesis 1:1?
No, No. no. Todavía no, porque apenas el Señor estaba creando todo. Dice que estaba la Exacto. tierra vacía. Exacto. Entonces no existía el topacio, la cornerina, el jaspe, el crisólito, el berilo, el ónice, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Eso todavía no existía. Y es parte de lo que tenemos que ir entendiendo. Fíjense, no estamos citando autores, libros fuera de la Biblia, solo nos estamos quedando con la Biblia y nos estamos quedando en el contexto natural, lo más sencillo, lo que dice la misma Biblia. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pregunta número 3. ¿Ya existían los tamboriles y flautas en Génesis 1:1? No, tampoco. No, No. todavía no, pastor. Nada, porque dice Entonces, que la palabra estaba desordenada y vacía. exacto. Entonces, eso nos va dando una pauta que este versículo o este grupo de versículos, solamente por el contexto natural, no lo puedo insertar en Génesis 1:1. Siguiente versículo 14. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Pregunta número 4. ¿Ya existía el monte de Dios? No, todavía. Todavía no. No, estaba Nos estamos vacío. dando cuenta que estas preguntas solita la Biblia las va respondiendo. Ahora, aquí puede haber un debate si ese monte de Dios al que se refiere al Sinaí, si ese monte de Dios se refiere a Sión, si ese monte de Dios se refiere a alguna otra región. Bueno, más adelante vamos a ir aclarando ciertas preguntas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, me faltó la pregunta número 5. En medio de las piedras de fuego te paseabas. A ver, ¿ya existía el fuego? No. No. Todavía no. Entonces, No. en Génesis 1:1 no había ni piedras ni había fuego. Entonces, eso se sigue aclarando. Entonces, si se dan cuenta, estamos en lo más elemental de la interpretación de las escrituras, pero no nos hemos salido del contexto. Nos estamos quedando solamente con lo que la Biblia dice y nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras inquietudes se van respondiendo por la Biblia misma. Entonces, sigamos adelante con el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Volvemos al punto del monte de Dios, ya quedamos que eso no existía. Y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. También ya vimos que no existían las piedras, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. La última pregunta. Dice que en Génesis 1, cuando comenzamos, que apenas se estaban creando las cosas, y aquí, bueno, dice que Satanás fue arrojado por tierra, el planeta Tierra todavía no existía en ese momento, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Todavía no había reyes en ese momento. Así es que todas estas preguntas que pudieran surgir en torno a Ezequiel, eh, su respuesta es negativa. Eso no existía en Génesis 1:1. Entonces, podríamos pensar o preguntarnos, mejor dicho, en Ezequiel 28, de acuerdo al contexto, ¿cabe en Génesis 1:1? No. No, No. no cabe. Mm. Ya vimos que nada de lo que menciona Ezequiel existía en Génesis 1. Entonces, es lógico que no lo vamos sin poder insertar ahí. Pero vamos a seguir, no nos vamos a quedar. Ahora, Satanás, ¿en dónde estaba Satanás? En el Edén. En el Edén. En el Entonces la Edén. pregunta es, ¿y qué era el Edén? ¿Cuándo surge el Edén? ¿Dónde estaba el Edén? Entonces, son preguntas
que tenemos que hacernos, y cuando uno está escudriñando las escrituras y uno quiere interpretar lo que quiere decir, es válido que uno se haga toda clase de preguntas, sobre todo en torno al tema que nos interesa, o palabras clave en un pasaje. Y hay que entender que una palabra clave en estos pasajes es la palabra Edén. Edén aparece en Génesis, pero Edén es una palabra que ya vimos también en Ezequiel, porque refiere que ahí estaba ese querubín antes de caer en el Edén. Entonces, el principio del contexto, vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 17. Y entonces, aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Pues primero Dios nos dio un panorama general. En 6 días se creó todo lo que existe, desde el primer día que no existe absolutamente nada, hasta el 6º día en el que Dios crea al hombre y posteriormente crea a la mujer como el último punto de la creación de Dios. La mujer es lo último que Dios crea, lo deja al final. Y a la mujer no la crea del polvo de la tierra, sino que la crea sacándola de la costilla del varón. Entonces, ahí vemos claramente que estos son los orígenes, pero ahora Dios como que le pusiera una lupa a Génesis y nos va a meter a darnos a detalle qué ocurrió. Entonces dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre la faz del abismo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Evidentemente, a ver, aquí les hago una pregunta. Este relato que estamos leyendo de Génesis 2, del versículo 4 en adelante, ¿a cuál de los 6 días de la creación corresponde? Ahí lo tenemos frente a nuestros ojos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida El y fue sexto el día. hombre un ser. Sexto día Estamos hablando del 6º día. Del segundo día. no del Sexto día. Sexto. 6º día. Sexto día. ¿Queda claro que es en el 6º? Sí, Sí. ¿Sí? sí, Ok. pastor. Porque alguien dijo segundo. No, no es el 2º día. En el 2º día todavía Dios no creaba las árboles, ni las plantas, ni al hombre. Eso ocurre bueno, eso fue ocurriendo a lo largo de la semana, pero ahorita el enfoque que Dios nos está dando es en el 6º día. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿O pastor. alguien Sí. opina diferente? Se vale opinar diferente, desde luego, pero hay que por eso hay que aclarar. ¿Mandé? Estamos de acuerdo que es el 6º día, pastor. Ok, muchas gracias. Fue el hombre un Sí. ser viviente, y luego dice el versículo 8. Ojo, esto es muy importante, porque acuérdense que la palabra clave que estamos estudiando aquí para que nos saque de la duda, si Satanás estaba en el huerto del Edén, ¿cuándo empieza a surgir el Edén? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. ¿En qué momento Dios creó el Edén? En el En el sexto día. En el versículo sexto 8, día. pastor. ¿Leído? Luego entonces la pregunta obligada es, ¿pudo haber estado Satanás en el Edén el primer o segundo día antes de que Dios creara el Edén? No. No. No, No, No. pastor. No. 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 Entonces, si se dan cuenta, aunque Satanás fue creado como un ser espiritual o celestial que no tiene cuerpo, porque un cuerpo físico como nosotros, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos espíritu en mi cuerpo, Satanás no lo tiene. Obviamente nos hace una descripción de sus funciones, etcétera, etcétera, pero algo que nos debe de quedar claro es
el Edén, que es el lugar donde el Señor puso a Lucero para que ahí estuviera y le presentara la alabanza de Dios, ese lugar que se llama el Edén, el huerto, comenzó a existir el día sexto. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Acuérdense que estamos viendo el contexto natural, histórico, lo más simple que la Biblia nos puede dar. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también al árbol de vida en medio del huerto. Es decir, si se dan cuenta, allí estaban los ángeles, allí estaba el hombre, allí estaba el árbol de la vida, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo eso se encontraba, ¿en dónde se encontraba todo? En el Edén. En el huerto. En el Edén, en el Edén. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Fíjense, lo mismo que nos menciona Ezequiel. Bueno, en ese río hay oro, y luego, y el oro de aquella tierra es bueno. Si se dan cuenta, a veces la teoría de la evolución nos presenta como que el hombre era un animal y que poco a poco tardó millones de años en evolucionar de animal a ser humano, y que pues hubo cosas que fue descubriendo por mera casualidad, pero desde un principio Dios le hizo ver al hombre el valor del oro. Entonces, si se dan cuenta, no fue la industria metalúrgica de los últimos siglos la que le hizo entender al ser humano el valor del oro, sino que desde un principio, desde que Dios creó al ser humano, le hizo entender el valor del oro. Ahí hay también bedelio y ónice. Entonces, si se dan cuenta, piedras preciosas o minerales preciosos que se mencionan en Ezequiel, también se mencionan en Génesis. El nombre del segundo río es Gihón, que es el que rodea toda la tierra de Cus. A ver, una pregunta. ¿Cus a qué región se refiere? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? ¿Alguien tiene idea? Es Cus, ¿a qué se refiere? donde nació la esposa de Irán. No, no es Irán. África. No es Egipto. Es donde nació la esposa que tomó Abraham, porque era mujer cusita, ¿no, pastor? Pero Abraham tomó mujer cusita. ¿No? La que tomó mujer cosita No, fue Moisés. Es, ¿no? Fue Moisés de Egipto, ¿no? Fue Moisés. No, yo no sé. Moisés. Ur de los caldeos. Etiopía. Según yo es Egipto. Etiopía, Etiopía. En la antigüedad podría ser entre Egipto y Etiopía. También la región de Egipto era mucho más grande de lo que hoy en día es, pero estamos hablando a grandes rasgos imaginen, entre Etiopía y Egipto. Esa es la región, por eso dice que rodea toda la tierra de Cus. Entonces, si queremos pensar de una manera más simple, estamos hablando que se trata de África. Ahora, estamos hablando entre Egipto y Etiopía, muy cerca de un monte. ¿De qué monte estamos hablando? El monte Sinaí. El monte Sinaí, muy cerca de esa región. Ahora, vean cómo desde un principio las ideas van cuadrando. Porque ¿en dónde estaba Lucero? ¿Recuerdan lo que leímos de Ezequiel? Estaba en Edén, pero dentro de Edén, ¿en dónde estaba? El Monte Santo. En En el el huerto. monte de Dios. El monte Ahora, de- vayan ubicando que si Cus está
en la región de Egipto o cerca de Etiopía. Ahí hay un debate que puede ser geográfico, teológico, porque obviamente se han movido las fronteras, pero más o menos para que nos ubiquemos. Ahorita posiblemente podamos ver un mapa para poderlo analizar. Pero nos dice que el segundo río es el Gihón, que es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel, es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, lo interesante aquí de la Biblia, hablando de un contexto natural, es que nos da una descripción geográfica. Fíjense qué interesante, porque el Señor no nos da una descripción X fantasiosa, no nos dice que esto estaba en la luna o en alguna estrella o en alguna parte de quién sabe dónde. La descripción es tan precisa. Entonces podemos ir a un mapa y consultar, bueno, ¿y dónde estaba el río Éufrates, la tierra de Cus, Asiria? Entonces, ya la Biblia nos da una descripción muy precisa, muy clara en dónde está. Ahora, ahorita el tema no es la ubicación geográfica. Sale a relucir porque la Biblia es tan clara y tan sencilla que nos da una descripción geográfica. Digo, ahorita no es nuestro tema, más adelante lo podemos ver con mucho gusto, pero ahorita el tema es Satanás o Lucero, que después se convierte en Lucifer, existía en Génesis 1:1. Bueno, pues poco a poco nos vamos dando cuenta que no, ¿no? porque la descripción va tomando tal forma, tan precisa y tan clara, que entonces nos queda más que claro que era imposible que Satanás estuviera en Génesis 1:2, cuando todo esto no existía en Génesis 1:1 y 1:2 y 1:3 y 1:4 y hasta el 1, casi todo el capítulo 1, no existían estos ríos porque todavía no existía nada. Así que dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, lo vuelve a repetir, lo vuelve a reafirmar, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que cada vez se va siendo más claro. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora, podemos pensar, bueno, pero ¿a poco entonces convivía los seres humanos con los ángeles? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que sí, porque si dice que ya después Sí. la serpiente estaba allí en el Edén, pues yo pienso que a lo mejor sí, hermano, no sé, Gil. Ok, Vale dice que sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Acuérdense que estamos aprendiendo todos, no les dé pena responder. Así que aquí surgen preguntas. ¿En qué momento surge la rebelión? ¿Antes de la creación? A ver, en base a todo lo que hemos estado viendo en estos versículos, ¿pudo haber sido la rebelión antes de la creación? No. No. No, No. no, ya nos No. dimos cuenta que no. No, de Entonces, ninguna manera. Les pregunto, ¿había ángeles en el Edén? Aún No. no, pastor. O Vivían. ya No. había, porque todavía Sí. no. Sí, en el Edén sí, ¿no? Sí, o sea, ya vimos, Sí, Ezequiel sí. ya menciona que por lo menos Lucero, y no era el único ángel, él estaba en el Edén, pero vamos, no nos Y quedemos puso solo dos con un ángeles versículo. custodiando. Exacto. Ahora vamos a Génesis 3:22 al 24. Cuando el hombre cayó en pecado y el Señor lo tiene que expulsar por su rebelión, entonces dice Génesis 3:22 al 24. Aquí ya vamos más adelante. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Dios terminó de formar toda la creación y el hombre peca. No nos aclara la Biblia si pasó una hora, un día, una semana, un mes, un año, un siglo. No nos dice. O sea, aquí
podríamos hacer muchas conjeturas. La cuestión es que la Biblia aquí no nos aclara tiempos, pero lo que sí nos deja claro es que ya que había terminado la creación, ya que el hombre había estado en el huerto, ya que había creado a la mujer, ya que habían pasado muchas cosas, entonces dijo Dios, bueno, ya que el hombre obviamente pecó, no vamos a leer toda la historia de la caída, pero si nos vamos al final de Génesis 3, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, aquí hay dos detalles que hay que tomar en cuenta. Uno, Dios se paseaba en el huerto como, como hoy en día nos podemos pasear cualquiera de nosotros en la tierra. No importa si vas al mar y caminas en la playa, si vas a un bosque, si vas a la selva, si caminas a un lado de un río, si estás en un campo de cultivo, no importa en qué parte del planeta Tierra te encuentres, en una ciudad, en un prado, donde hay mucho hielo o hay mucha sequía en el desierto, pues cualquiera de nosotros podríamos caminar y decir, pues qué padre es recorrer la tierra. Lo interesante es que aunque nosotros podamos decir, bueno, Dios es omnipresente y Él está en todos lados, pero en Génesis 3 la descripción es muy sencilla. El Señor paseaba en el huerto como pasea cualquier ser humano. Acuérdense que estamos antes de la caída y entonces el Señor pasea junto con el hombre, convive con el hombre, pero no solamente Dios, también los ángeles. Entonces, digamos que el Edén del principio es como una semejanza de lo que vamos a tener en el paraíso al final, cuando Jesucristo venga por segunda vez, se acabe todo lo que existe aquí en el universo tal como nosotros lo conocemos y entonces entremos a la eternidad con Él. Pero aquí lo interesante es, el Señor sacó al hombre del huerto del Edén, ahí se acaba la permanencia del ser humano en el Edén, se acaba la permanencia del ser humano en el Edén. Y vean lo que dice a continuación. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, Ahora, sí, ¿puedo hacer una pregunta? claro. No comprendo, por ejemplo, si todavía no había sido la caída de Satanás, ¿por qué la serpiente? O sea, ¿por qué se mete en la serpiente? ¿O por qué? Ajá. O sea, ahí ese es mi punto de vista. Si no había sido todavía la caída, ¿por qué la serpiente hizo que pecaran? Y ahora pues son destituidos de ahí, si todavía no había sido la A ver, caída. aquí ya nos fuimos hasta capítulo 3 de Génesis. Ujú. ¿En dónde creen ustedes que se da la caída de Satanás? Ahora, el Señor nos describe el momento de la caída, lo que no nos dice es cuándo. Lo que no es correcto es decir que fue en Génesis 1 o Génesis 1:1. ¿En dónde creen ustedes que se dio la caída? Cuando creó al hombre, ¿Puedo verlas? Ahí está. Hablando en los capítulos, Cuando lo pone en el huerto del Edén. No, pero se las quiere como acercar, pero no se puede. a ver, guarden silencio o pongan en silencio sus micrófonos los que están hablando con otras personas para que no se nos metan las voces. A ver, tenemos 3 capítulos. Capítulo 1 que nos habla de la creación, capítulo 2 que nos habla de la creación del hombre y la mujer y que nos describe dónde estaba el huerto. Es más, que capítulo 2 ya nos dice que en el 6º día es cuando se crea el Edén y Dios crea el Edén y ahí pone al ser humano. Y ojo, para la hermana del iPhone que hizo esta pregunta. Sí. Ojo aquí. Les acabo de decir que entre el capítulo 2 y el capítulo 3, es decir, cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer y los pone a vivir en el huerto, y en el capítulo 3
les acabo de decir algo muy importante. No nos aclara la Biblia si pasó una hora, un día, una semana, un mes, un año, un siglo. No nos dice la Biblia el detalle, qué pasó, cuánto tiempo pasó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Sí, Ahora, de acuerdo. Sí. ¿en qué momento creen ustedes que ocurrió la caída de Satanás? ¿En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 o entre el capítulo 2 y 3? Posiblemente tres, entre el uno. capítulo 2 y 3. Entre el 2 y el 3. En el 3, hermano, ¿no? En el Dice, 3. pero la serpiente era astuta más que todos los animales, etcétera. ¿No es en el 3:1? A ¿En el que ver, ahí comienza todo? pero en ese momento, en el capítulo 3, es obvio que Satanás ya había caído. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Era Sí. más. Sí, de Sí. acuerdo. Porque lo que llega a Satanás es ofreciéndole a la mujer lo que la mujer ya tenía. ¿Qué le ofreció? La, Ser como Dios. Como Dios. sí, ser ¿Y como cómo Dios. fue creada la mujer? A imagen y semejanza de Dios. Costilla. De una La A costilla costilla del imagen y del hombre. varón. semejanza de Dios. De Sí, la de la costilla costilla del del varón. hombre. Pero vamos, la mujer fue creada a imagen y semejanza de A Dios. ¿Y imagen. qué le estaba Ujú. ofreciendo Satanás? Ser Ser como Dios. Dios. Ser como Es Dios. Ser decir, como puso en su corazón una aspiración de algo que la mujer ya era. Ya era. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es decir, la mujer no tenía que aspirar a ser como Dios porque la mujer ya había sido hecha como Dios, ya había sido hecho a imagen y semejanza de A Dios. imagen. Dios Sí. creó a la mujer con la capacidad de dar vida. Entonces, podemos decir que incluso bueno, aquí mediante el matrimonio Dios hizo que varón y mujer seamos co-creadores de vida y los hijos obviamente tienen la participación de Dios, que es el que sopla aliento de vida en ellos, pero la co-creación o la participación que tenemos esposo y esposa es que somos co-creadores de vida. Por eso Dios es nuestro Padre, nosotros también nos convertimos en padres. Pero bueno, Satanás pone en la mujer una aspiración incorrecta porque la mujer ya era como Dios. Y obviamente el hombre no supo guiar a la mujer para decirle, oye, no tienes que comer de un árbol porque tú y yo ya somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero en ese momento, en 3:1 de Génesis, cuando se acerca la serpiente y nos describe la Biblia que la serpiente era astuta, en ese momento ya había caído Ya. Satanás. Ya había caído. Yo digo que fue en el Entonces, capítulo 2, perdón, Ujú. porque dice que la serpiente era de las más astutas, entonces ya estaba creados los animales. a ver, vamos a dejar que hable ¿Cuál Diego. fue la comisión? Voy a permitir que hable Diego y luego que hable Jorge Espinosa. Adelante, Diego. Levantó la mano primero mi hermano Jorge, si quiere. Ah, bueno, adelante, Jorge, adelante. Gracias, pastor. Mire, no sé, que tratando de responder lo que nos preguntó, o sea, en qué momento, o sea, cómo podemos identificar en qué momento Satanás, o digamos, vino la maldad en Satanás. Yo pienso que podemos ahora regresar otra vez a Ezequiel 28, porque justo Ezequiel 28, en el versículo 14 dice que primero lo puso en el Edén, en el monte de Dios, y después, o sea, y hasta el versículo 15 dice, Perdón, Jorge, perdón. Acércate a la Biblia para que tu boca se quede dirigida al micrófono y no dejemos de escucharte. sí, gracias. Sí, lo que comentaba es que en el versículo 13 y 14 dice que Dios lo puso en el Edén y en el Monte Santo, y hasta el versículo 15 dice que se halló en él maldad. Entonces,
o sea, a mí me hace pensar justo lo que nos está diciendo, que este versículo nos puede dar como el entendimiento de que, o sea, fue durante Satanás estaba en el Edén, ahí se corrompió. Ok, ok, Jorge, muchas gracias. Yo tengo una teoría, pastor. A ver, adelante. Me parece que sí, la caída de Satanás es a la elaboración del Señor de la mujer. La palabra nos dice en Ezequiel, que acaban de citar justamente, que él era un querubín protector. ¿Y protegía a qué? Que estaba protegiendo y tenía el acceso al Edén, porque dice que estuvo ahí. Y no habla la palabra, quizá en ese pasaje en específico, no habla de que hubiera algún otro ser aparte de ellos. También nos dice la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir. No es creador, no es constructor, es destructor. Cuando el Señor le da la capacidad al hombre de procrear, yo pienso que es ahí cuando se ensoberbeció su corazón. Y al ver que ya no era esa maravilla de la que describe Ezequiel 28, de ser un querubín grande, protector, los tamboriles, las piedras preciosas, te paseabas, etcétera, etcétera, al ver justamente que ya tenía varón esa ayuda idónea para procrear, creo que ahí es la caída de Satanás. Cae Satanás, obviamente, lo expulsa y entonces ya no hay varón protector y entonces pone dos querubines a proteger. Ok, bueno, a ver, esa es la teoría que nuestro hermano Diego tiene. Ok. ¿Alguien más? Carmen y, bueno, Andrea y Carmen. Primero Andrea Cantú y luego Carmen. Hola, pastor, buenas noches. Yo digo que no, o sea, que donde dice la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, aunque ahí dice la serpiente, yo creo que ahí ya era parte de los ángeles. O sea, Satanás ya era parte de los ángeles, porque pues como un animal podía engañar a los seres humanos. O sea, me refiero a que era un ángel que no estaba de acuerdo con Dios porque quería ser Dios, y pues no, ya lo que conocemos, obviamente quería corromper su creación, y por eso es que quiso engañar a la mujer. Poseyó la serpiente. Y poseyó a la serpiente, ajá. Ok, perfecto. Efectivamente, bueno, ya ahí ya ese ángel, evidentemente en Génesis 3:1, ese ángel que, acuérdense, no tiene cuerpo, toma el cuerpo de la serpiente para poder engañar a la mujer. Y obviamente, pues, Eva, acuérdense, viven en el Edén, no hay miedo, no hay prejuicios, no hay nada malo. La mujer no le tiene miedo a la serpiente. Es más, la mujer ni siquiera cuestiona por qué la serpiente puede hablar. Para la mujer es algo normal. Digamos, estamos hablando de la etapa en la que el ser humano no ha pecado, es inocente, es ingenuo, no pasa nada. Entonces, para la mujer es natural algo que para nosotros no lo sería. A lo mejor nosotros vemos una serpiente hablar y salimos corriendo y decimos, ¿esto de qué se trata? Para Eva no, pues para Eva era completamente normal. Obviamente, por eso no necesitamos señalar un punto específico y decir, aquí es donde cae Satanás. Lo que sí podemos ver es que cae entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2, versículo 16, es cuando el Señor le dice al hombre que eh, no ha de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, lo voy a poner aquí en la pantalla. Todos están viendo los versículos que estoy presentando, ¿verdad? Sí.
Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Bueno, aquí vamos a poner hasta el 27. Bueno, hasta el 18, hasta el 17, para que no se vea tan chiquita la letra. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es evidente por lo que leemos aquí que Satanás ya existía, ya había sido creado. Él está escuchando lo que el Señor le está diciendo al hombre. Por eso en el capítulo 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, voy a permitir que Carmen hable y luego les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Adelante, Carmen. Sí, aquí en Génesis 2, 11 y 12, el Señor habla del oro, del bedelio y del ónice, o sea, de las piedras preciosas de las que estaba vestido Satanás. Entonces, sí, yo pienso que la caída fue entre el capítulo 2 y el 3. No sabemos cuánto Esa, tiempo pasó, ¿verdad? Que por qué se reveló, no sabemos ahí si pasó determinado tiempo, pero ahí en ese tiempo fue creado. Bueno, fue la caída, pienso yo. ok, perfecto. Sí, en ese punto estamos de acuerdo. Fue entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero a ver, aquí les hago yo una pregunta a todos ustedes. Satanás, podemos llegar a la conclusión, como dice mi hermana Carmen, cae entre el capítulo 2 y el capítulo 3. No tenemos la certeza, la Biblia no nos dice exactamente, repito por tercera vez, si pasó una hora, un día, una semana, un mes, un año o un siglo. No nos dice la Biblia la unidad de tiempo que transcurrió entre cada uno de estos acontecimientos. Curiosamente nos menciona muy cronológicamente el orden, los primeros 6 días de la creación, el séptimo que se da el Shabbat, el reposo, el descanso, pero después de eso ya la Biblia no se preocupa por decirnos cuánto tiempo pasó entre un evento y otro. Ese es el punto en el que a lo mejor nosotros caemos en un vacío que puede generar dudas, preguntas, teorías, etcétera, etcétera. Pero vamos, aquí lo importante es tener la certeza, que es lo que espero que todos tengamos. No fue en Génesis 1, es decir, la tierra no estaba desordenada y vacía porque Satanás vino a hacerle la maldad a Dios y desbarató la creación. O sea, ya vimos simplemente por los contextos uniendo los versículos que eso no pasó. Nos dice la Biblia que Edén, el lugar donde vivía Satanás antes de su caída, fue creado en el 6º día. Por lo tanto, no fue el 6º día que ocurrió la caída. Y entonces vamos a ir ahí descubriendo que fueron ocurriendo determinados acontecimientos. Ahora, la pregunta que yo les hago aquí es, ¿qué utilizó Satanás para engañar a la mujer? La astucia, su astucia. No, antes que la astucia, La antes que la palabra. astucia. La palabra, la palabra, perfecto. La palabra de Dios. Porque dijo con que Dios les ha dicho. Exactamente. Entonces, utilizó la palabra y fíjense, le da una interpretación incorrecta. Ujú. Por eso la importancia de escudriñar las escrituras, Y si Dios sanó, hermano. porque podemos decir, y espero que quede claro para todos,
Satanás es experto en interpretar la palabra de Dios, pero interpretarla mal. No la interpreta bien, no dice nada bueno, no dice nada positivo. Interpreta la palabra de Dios y la interpreta mal. Ahora, habiendo aclarado esto, Omar tenía la mano levantada, Omar Paredes adelante, y luego Olivera y luego Mireya. Primero Omar. Omar, adelante. Bueno, en cuanto al tiempo, habrán pasado, bueno, según Génesis 5:3, habrán pasado unos 130 años, porque dice que a los 130 años Adán concibieron a Set. De la creación de Adán al nacimiento de Set pasaron 130 años. Digo, hay quienes piensan que pasaron miles de años o no sé. Nos marca más o menos un periodo, pero no es específico. No. Ok, esa es una posibilidad, pero acuérdate que antes de Set nacieron Caín y nació Abel, entonces, pero sí, o sea, lo que dice Omar es correcto. La Biblia nos habla de repente de un versículo otro que pasaron 100 años y entonces aquí el dilema es ¿qué ocurrió? Ahora, jueguen un poco con su imaginación y pregúntense, Lucero, pensemos en el ángel precioso, hermoso, que dirigía la alabanza antes de ser Lucifer. No pensemos en Satanás, no pensemos en Lucifer, pensemos en el ángel precioso del que nos describe Ezequiel. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado descubrir que era hermoso y que era extraordinario y que era primoroso de acuerdo a la descripción? ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes creen que Dios lo creó e inmediatamente dijo, caray, puedo competir contra Dios porque estoy hecho a la perfección? ¿O habrá pasado algún tiempo? Pasó un tiempo, Algún tiempo pasó. Sí, ¿verdad? O porque sea, era de la alabanza. exacto. O sea, se antoja difícil pensar que Dios lo creó y en ese momento dijo, ¿y para qué lo alabo si yo soy mejor que él? Seguramente pasó un tiempo. Se Ahora, comparó con el hombre, ¿no? se comparó con el hombre, se comparó con Dios. Posiblemente dijo, soy mejor que el hombre, pero soy menos que Dios, pero creo que puedo ser igual a Dios. Es decir, seguramente, digo, aquí repito, estamos jugando un poco con la imaginación, pero esto también nos puede dar un poquito de idea, ¿no? ¿Cuánto tiempo Satanás tardó en descubrir que era tan hermoso, que era tan extraordinario, que era primoroso, que había belleza en él, en las piedras preciosas, en el oro que tenía, en los tamboriles, las flautas? Seguramente él escuchaba o se escuchaba alabando a Dios, escuchaba la música, etcétera. Y seguramente pasó un tiempo para que él dijera, ¿y por qué esos cantos no son para mí en lugar de dirigírselos al Señor? ¿Y por qué no puedo hacer que el hombre pueda adorarme a mí en lugar de adorarlo a él? Entonces va urdiendo un plan. Yo no sé cuánto tiempo le llevó ese plan de decir, voy a entrar a través de un animal para seducir al hombre y a la mujer. ¿Con cuál de los dos me voy? ¿Con el varón? ¿Con la mujer? Es decir, seguramente esto llevó un tiempo. No, en mi opinión personal, repito, esa es mi opinión personal porque la Biblia, vuelvo a aclarar, no nos define tiempos. Seguramente él tomó tiempo para pensar, para planear, para orquestar un plan a través del cual él pudiera intentar destruir al hombre, intentar derrocar a Dios, hacer un golpe de estado celestial y tomar el lugar que le correspondía al Señor. Por eso es tan importante pensar, y esa respuesta que da Omar es cierta, o sea, pudieron haber pasado 100 años, pudo haber pasado un año, pudo haber pasado un día. La Biblia no nos aclara la unidad de tiempo, pero aquí el punto es entender que esto no ocurrió en Génesis 1:1. Ni en todo el capítulo 1 por todo lo que estamos revisando. ¿Queda claro? Sí, pastor.
Vamos con Olivera y luego vamos con Mireya Morales. Buenas noches, pastor. Yo nada más tengo una pregunta. En Génesis 1, 26 a 29, ¿de qué hombre y mujer están hablando? A ver, ¿de qué hombre y de qué mujer estamos hablando? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres creó Dios, Olivera? Antes de crear al hombre, dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y varón y mujer los creó. Por eso, ¿cuántos hombres creó? No sé, no sé. Uno. Dos. No, pero antes de Génesis 2 estoy hablando. Ajá, en el Génesis 1. Es el mismo. O sea, hace cuenta que Génesis 1, 26 al 28, el capítulo 2 es como si Dios le metiera una lupa a Génesis 1, 26 al 28 y te dice cómo fue que creó al hombre. No es que creó hombres diferentes, es uno solo. Es el mismo, es Adán. Solamente que en Génesis 1, 26 al 28 nos da una descripción general. Creó al hombre a la imagen, al hombre y a la mujer. Lo que a Dios le interesa que entendamos es que el hombre y la mujer, los dos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y la mujer no. Los dos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Número 2, que cuando el hombre y la mujer comienzan a vivir juntos, comienzan a vivir bajo el pacto de Dios. No están viviendo en pecado, están viviendo bajo el pacto de Dios. Eso es lo que le interesa al Señor dejarnos claro en Génesis 1, 26 al 28. Y posteriormente, el capítulo 2, lo que hace la Escritura es darnos un detalle amplificado que ocurrió en Génesis 1, 26 al 28. Y ahí ya nos dice, tomó del polvo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero si te das cuenta, a diferencia de toda la demás creación donde Dios dijo, y produzca la tierra o produzcan las aguas, Dios no dijo, y produzca la tierra al ser humano, sino que simple y sencillamente Dios decide crear al ser humano, pero lo crea con sus propias manos. No ordenó que la tierra lo produjera solo, sino que lo crea con sus propias manos. Lo único que hace la Escritura es darnos el detalle de cómo fue que lo creó. Pero es el mismo hombre y es la misma mujer. No estamos hablando de que creó hombres y mujeres diferentes. ¿Queda claro eso? Sí, gracias. Ok. Sí, pastor, Ahora gracias. Mireya. Vamos con Mireya. Adelante, Mireya. Sí, pastor, buenas noches para todos. Tengo dos comentarios. Uno es que cuando dice en el capítulo 3 de Génesis que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, me deja ver que ya Dios había creado a los animales con ciertas conductas, ¿no? O como con ciertos comportamientos, porque está diciendo que ya la serpiente era astuta. Y pienso aquí yo que entonces Satanás se da cuenta de eso, ¿no? Como de esa astucia, creo yo, por eso lo resaltan, ¿no? Y por eso de alguna manera pues la toma, ¿no? Para poder hablarle a la mujer. Esa es una cosa que de pronto veo. Pero la otra es en cuanto a cuando dice que la serpiente ciertamente engaña a Eva, ¿verdad? Pero haciendo yo aquí una reflexión, pienso que aunque somos semejantes a Dios, pues nunca podremos ser igual a Dios, ¿no? Porque como dice que podrás saber el bien y el mal, entonces entiendo por esto que en ese momento ellos no sabían el mal, es lo que yo interpreto, ¿no? Y entonces yo creo que había como una que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Como una ingenuidad de Eva,
de dejarse engañar tan fácil. Yo creo que es entender la autoridad, soberanía y supremacía de Dios, pues que jamás vamos a ser como Él, ¿no? Creo que ella, pues allí no tuvo como ese pensamiento, tal vez, decir de que no, ¿cómo voy a ser como Dios si Él es el máximo, ¿no? Eso es lo que quería comentar, pastor. Ok, gracias. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Creen que cuando Eva escuchó la palabra mal, cuando le dijo Satanás, conocerás el mal, ella habrá entendido de qué estaba hablando? ¿Habrá tenido claro en ese punto de que era ingenua, no solamente ella? ¿Creen que ella ha sabido, ella haya entendido qué cosa era el mal? No. No, pastor. Evidentemente que no. Pero le Ok, dio curiosidad. pero le dio curiosidad. Pero si se dan cuenta, la tentación viene en el hecho de ser como Dios. Eso sí lo podía entender. Es decir, bueno, ella entendía a Dios es lo máximo. Entonces surge en su corazón una codicia. No es que ella tomara conciencia de la codicia, pero el hecho de decir ser como Dios, eso sí llama la atención. Quizás tanto el mal, pues es una palabra que ella nunca había escuchado y pues no le quedaba claro qué cosa era el mal. Pero bueno, Hermano, sí, Dios creó entonces el mal, por eso mm, Satanás se hace malo. no. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Dios creó el mal? No. No, porque No, dice es la creó ausencia del No, bien. dice que todo y lo el mal. que creó es bueno. Ah, Exacto, pero, ese es el punto. Cuando Dios termina la creación, dice, era bueno en gran manera. ajá, Aquí entraríamos en un debate teológico que podría ser un buen estudio. ¿Y qué es el mal? Entonces nos damos cuenta que el mal ok. puede venir de una actitud del corazón. ¿Y qué fue lo que pasó con Ezequiel? Es muy claro cuando dice qué pasó con Satanás cuando él se llena de vanidad, se llena de codicia, se llena de arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces él le da lugar al mal en su corazón. Es algo que surge, el mal no es algo creado, no es algo creado por Dios, es algo que surge del propio corazón. Eh, y aquí viene un concepto muy interesante. Dios es santo, 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 porque Él decide ser santo. Y por eso Él nos dice a nosotros y nos llama, sean ustedes santos como su Padre Celestial es santo. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, oye, pero es imposible porque yo como ser humano, bueno, a lo mejor nosotros tenemos muchos pretextos para no ser santos. Lo que aprendemos de Dios es que Él no tiene pretexto para no ser santo, porque Él decide ser santo. Entonces, Dios no inventó el mal, Dios no hace nada malo. Los seres humanos a lo mejor pensamos que es imposible ser santo porque de nuestro corazón, no porque Dios lo haya puesto en nosotros en nuestro corazón decidimos no ser santos y nosotros en nuestro corazón decidimos pecar. Aunque uno diga, pero es que yo no quiero tener envidia, pues sí, pero la tengo. Es que yo no quiero ser celoso, pues sí, pero lo soy. Pero yo no quiero difamar a nadie, pues no, pero lo hago. Entonces, son cosas que surgen dentro de nosotros. Dios no lo pone en mí, Dios no pone en mí el decir un chisme, Dios no pone en mí el decir una mentira, Dios no pone en mí el ver mal a una persona. Esas son cosas que surgen de nuestro corazón, no porque hayan sido creadas o puestas por Dios. ¿Queda claro eso? Entonces, en el capítulo 2, dice de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Claro, porque Dios quería que el hombre fuera santo. Ahora, vuelvo a aclarar. Nosotros hoy en día lo podemos entender porque lo estamos leyendo desde la perspectiva
que ya pasó el pecado, ya pasó ese momento. Moisés, cuando escribe esto, lo escribe para que nosotros lo entendamos. Pero traten de pensar como Adán y Eva, cuando están en ese momento, que ellos no sabían qué cosa era lo malo, no entendían de qué estaban hablando. Ellos están en una posición distinta a la nuestra. ¿Queda claro? Buenas noches, pastor. Bueno, Permíteme, Fran, aguántame, Fran, es que vamos en orden. Levanta tu mano virtual porque ahorita le va a Eden y luego le va a Olivera otra vez y ya bajaron la mano Omar y otros que la tenían levantada. A ver, Eden. Hola, buenas noches. Tengo una duda acerca igual de Génesis 2, del 4 al 5, que mencionan los hermanos, acerca de que la serpiente ya conocía que el árbol era de la ciencia, del bien y del mal. Y de hecho, algo que sorprende, o bueno, al menos al leer la Biblia, es que cómo sabía que este árbol era de la ciencia y del bien y del mal. Bueno, esa es una, ¿no? En otra, cuando Eva come del árbol, se abren sus ojos. ¿Esta ciencia se refiere a la ciencia racional del ser humano que hoy en día tenemos o se refiere a otro tipo de ciencia? Y otra cosa, A ver. en Génesis 3:22, cuando Jehová aparta al hombre y a la mujer del jardín, menciona que no vaya a ser que ahora tome de otro árbol. O sea, se puede decir que hay dos árboles, el de la vida eterna y el de la ciencia. ¿O es una interpretación más, o es el mismo árbol, por así decirlo? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Ajá, el ¿Cuál es tu árbol. pregunta? Bueno, el árbol, bueno, más que nada, mi pregunta es, ¿cómo sabía la serpiente que era la ciencia, o sea, del bien y del mal? Y en el que se menciona en Génesis 3:22, ¿es otro árbol o es el mismo árbol? A ver, vamos a ver. Para eso es muy importante a veces citar otras traducciones o ver otras palabras. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó el Señor Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si lo leemos en otras traducciones, aquí tenemos la Nueva Biblia Viva. Dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, Dios no se refiere a la ciencia como tú y yo la conocemos hoy en día, hablando de la ciencia de la biología o de las ciencias de la geografía o de las ciencias exactas o de las ciencias de cualquier otro tipo. La Nueva Traducción Viviente, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios habla hoy y nos dice del árbol del bien y del mal, no nos hace alguna aclaración, solamente le dice el bien y el mal. Podríamos irnos a la Nueva Versión Internacional y dice árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí podríamos escoger vamos a ver, la Reina Valera contemporánea, que dice también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, entendemos que ciencia, claro, aquí tendríamos ahorita que irnos a la palabra original en el hebreo, pero lo que sí nos deja un panorama general es que no se refiere a la ciencia dentro del concepto científico que nosotros pudiéramos tener en nosotros como una ciencia exacta, sino que se refiere a la palabra conocimiento. ¿Sí? Ahora, este mismo árbol es el que comieron, el que Dios le dijo que no podían comer, es el árbol del que comen, porque Satanás a través de la serpiente los lleva a comer de ese árbol. Y obviamente el Señor, si se dan cuenta, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. El único árbol que Dios le dice que no puede comer es el de la ciencia del bien y del mal. Pero podían comer del árbol de la vida. Por eso
vimos que cuando ya el Señor expulsa al hombre es porque dice, ahora pueden comer del árbol de la vida y van a vivir para siempre. Es decir, hasta antes de la caída, Dios nunca le impidió al hombre comer del árbol de la vida. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, pues evidentemente el hombre hubiera sido eterno desde un principio y nunca hubiera muerto. Pero, a ver, aquí es una reflexión interesante. Uno podría decir, pues qué tontos Adán y Eva que nunca comieron del árbol de la vida. ¿No podría esa misma conjetura aplicarse el día de hoy? Pues todos tenemos acceso a la vida a través de Jesús y no todos queremos. Entonces podríamos aplicar el mismo principio, ¿verdad? La vida está al alcance de todos a través de Jesús. Pero aunque tenemos el acceso a la vida, no toda la gente quiere elegir la vida. Estamos exactamente igual que Adán y Eva, que aunque nunca habían hecho nada malo hasta antes de ese momento, tampoco eligieron la vida. ¿Queda claro, Edén? Sí, pastor, muchas gracias. Ok, vamos con, a ver, Olivera, rápidamente, porque tú acá rato participas y tienes que dejar que otros participen. Sí. Adelante, Olivera. Ahorita que tocó el tema de si Dios hizo el mal, y ahorita estamos leyendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, bueno, Dios, podemos decir que Dios creó el mal, pero no ¿cómo se llama? No decidió que ese sea el camino o el destino del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque en Génesis 1 dice que Dios creó todo en gran manera, pero si decimos que no creó el mal, estamos cayendo en una contradicción de que Dios no creó todo. Entonces, yo creo que ese optar por el mal es, ¿cómo se llama? En la libertad que le dio al hombre del libre albedrío, el hombre podía optar por el bien o por el mal, como usted dice bien, del árbol de la vida o del conocimiento del bien o mal. Y yo creo que en esa libertad fue que el hombre, influenciado por la serpiente, por su esposa, primeramente porque la serpiente influenció a su esposa y luego su esposa influenció a Adán. Entonces yo digo que ahí fue el acceso del mal, o sea, la carencia de hacer el bien y optar por el mal en ese libre albedrío que ellos tienen. Sí, pero mira, te estás enredando mucho, Olivera. El mal no es algo creado, el mal es algo que surge del interior porque tenemos una actitud errónea, pero no es algo, no es un objeto, no es como un árbol, no es como cualquier cosa. El mal no es algo tangible. Y aquí tenemos que entender, y eso nos va a definir muchas cosas. Por ejemplo, nos podemos preguntarnos, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Pues el cuchillo puede ser una herramienta muy útil que me ayude a cortar carne. Si estoy en el campo, me va a ayudar a cortar a lo mejor madera o leña para hacer fuego. Me va a ayudar a cortar una fruta que puedo sacar de un árbol. O un cuchillo lo puedo utilizar como un arma para quitarle la vida a otra persona. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues depende para qué lo uses. Es neutro. Si pensamos, bueno, ¿el fuego es bueno o es malo? Pues lo mismo, depende para qué lo uses. Si lo utilizaste para calentarte es bueno, si lo utilizaste para cocinar es bueno, si lo utilizaste para calentar el agua con la que te vas a bañar es bueno, pero si lo utilizaste para quemar a una persona, pues entonces ya se convirtió en algo malo. Entonces,
no es que sea malo, nosotros decidimos qué uso le damos. Y si piensas en cualquier otra cosa, hay inventos. Cuando se creó la impresora en tercera dimensión, que te genera objetos, tú los diseñas, los dibujos y los imprimes. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues se puede crear un riñón artificial que salve una vida, o puedes crear un misil que destruya una nación. ¿Qué quieres hacer? Puede servir para algo bueno o puede servir para algo malo. ¿La inteligencia artificial es buena o es mala? Pues depende para qué la utilices. La puedes utilizar para hacer investigaciones y es algo bueno, o la puedes utilizar para hacer fraudes y se convierte en algo malo. Entonces, no es que el mal Dios lo haya creado, es que nosotros fuimos creados tan inteligentes y con tantas capacidades que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros las cosas que tenemos decidimos utilizarlas de una manera o utilizarlas de otra. No es que Dios ponga en mí el hacer lo malo. No es que Dios haya creado el mal para ponerlo dentro de mi corazón. Miren, tan sencillo como vean a un bebé. Un bebé es maravilloso. Nació perfecto en toda su forma, su diseño, sus deditos, sus órganos. Hoy en día hasta en los ultrasonidos pueden ver su corazoncito, sus pulmones, su páncreas, su hígado, todo es perfecto, es maravilloso. Ese ser humano cuando nace no tiene concepto de bueno ni de malo. Ese ser humano, y lo podemos dejar solamente viviendo con su mamá. Y ese niño o esa niña, conforme van pasando los meses, empieza a tener actitudes negativas en algún momento, egoístas, de que quiero toda la atención para mí. Y a lo mejor el niño no lo piensa de una manera muy consciente. Si el niño empieza a caminar y tira algo de la mesa y lo rompe, y tú le preguntas quién lo rompió, te dice, yo no fui. ¿Y quién le enseñó al niño a mentir? Bueno, son cosas que vamos sacando del corazón. No es que Dios haya hecho el mal, es simplemente cosas que se van dando. Pero bueno, dejemos que otros participen, ¿está bien? Cristina Méndez y luego Fran Martínez y luego Patti Carrillo. Adelante, Cristina. Gracias, pastor. Disculpe una pregunta, tal vez es un poco tonta, pero estoy terminando de desaprender y aprendiendo. Aquí, en la perfección y en la santidad y en la pureza del Señor Todopoderoso y Eterno, quien es Dios. En todo esto está la sabiduría, porque el Señor dice que el Espíritu de Dios se paseaba por todos lados. En la Biblia encontramos a cada momento que nos habla de la sabiduría. Aquí hubo una cuestión de sabiduría en Satanás, porque le dijo, ¿no? Tú eras perfecto. Y pues se corrompió, ¿no? Vino el mal. Nada más quiero quitarme esa duda, porque ya con eso como que me va a hacer clic aquí adentro y ya me va a quitar todas las marañas, porque me está quitando muchas usted, gracias a Dios y los hermanos. Pero ¿cuál es Bueno. la pregunta de usted, hermana? Sí, perdón, la sabiduría, porque dice en Proverbios 4, 5 a 9 que pues ahí viene la sabiduría, ¿no? Y en Ezequiel 28, en el 14 y el 15 dice que Satanás era perfecto, Dios obviamente hizo todas las cosas perfectas y él era perfecto, pero se corrompió y todo eso, ¿no? Entonces, ¿la sabiduría en qué momento pudo haber entrado en el hombre para poder discernir en esa no maldad de Eva, en esa ingenuidad de Eva, como para dejarse atrapar por Satanás? Buena No sé si me- pregunta. Ajá. Sí, a ver, pero esa pregunta yo se la planteo a todo el grupo. ¿Es lo mismo el conocimiento que la sabiduría? No, No. no es lo mismo. No es lo mismo. Obviamente, cuando Dios creó al hombre, lo creó sabio y lo creó, y cuando creó a Satanás, podríamos decir que lo creó sabio. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Que él se corrompió. ¿Y cuál Así fue el es. problema del ser humano? Que se También se corrompió. corrompe. Por eso Santiago nos habla
que hay celos diabólicos. Y esos celos diabólicos son los que nos llevan a las guerras y a los pleitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Pero obviamente la sabiduría es positiva, es de bendición, es para bien. Por eso Proverbios 8 hace un extraordinario relato de la sabiduría, que la sabiduría estaba con Dios porque la sabiduría es Jesús mismo y la Amén. sabiduría crea todas las cosas. Entonces, sí, Dios puso en el ser humano la capacidad de la sabiduría porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso el hombre, y esto es interesante, cuando vemos en Génesis 4 los descendientes, o Génesis 5, mejor dicho, los descendientes de Caín, y nos damos cuenta que Caín representa los hijos del mal, los hijos del mundo, los hijos del que no cree en Dios, del que no le da gloria a Dios, los hijos que se desvían de la fe. Génesis 5 nos hace un relato extraordinario que esos seres humanos, hombres y mujeres que descienden de Caín, a pesar de ser la descendencia negativa de pecado, alejada de Dios, incrédula, etcétera, etcétera, podemos ponerle todos los calificativos negativos. Gracias a esos, hubo muchos inventos que el ser humano llegó a tener en la tierra. Entonces, eso nos da una idea de que el hombre ya tenía dentro de su semejanza de Dios, acuérdense, Dios es creador. Y nos damos cuenta que el ser humano fue creando y crearon instrumentos y crearon elementos para labrar la tierra y crearon herramientas y crearon un montón de cosas más. Entonces, eso es bastante, llama la atención, pero tenemos que identificar entre la sabiduría y el conocimiento. El problema fue que el hombre empezó a conocer las cosas malas o a descubrir que podía ser malo en sí mismo y a pensar en cosas malas, como el caso de Caín, que pues decide matar a su hermano. ¿Quién le enseñó a Caín que podía matar a una persona? Nadie, pero fue algo que sacó de su corazón. ¿Queda claro? Sí, pastor, muchas gracias. Sí, ya me ubiqué aún más. Muchísimas gracias. Al Ya quedó contrario, más claro. Le agradezco muchísimo y a todos para también. servirle, para Buenas noches. servirle. Ahora, vamos con Fran. Bueno, respecto a lo que está, el tema que está tocando, se me hace muy interesante, donde dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso me da a entender, bueno, lo que se está refiriendo del bien y del mal. Aquí dice que Dios nos creó, ahora sí que somos una obra, entonces nos creó como, bueno, de acuerdo a como imagen de Dios. Eso es como si fuera el árbol del bien, pero vamos a suponer que yo caigo en la tentación de todo lo que veo en artistas, en personas que andan, bueno, se podrá decir de que se operan, entonces eso sería como que el que sería lo mal, ¿no? Que yo estoy agarrando, tomando de algo que Dios no me lo puso, sino que yo me lo estoy inventando. Gracias. Claro, o sea, hay cosas que Dios no pone, nosotros lo sacamos de nuestro propio corazón. Por eso a veces el Señor dice que de nuestro malvado corazón es de donde sacamos ciertas cosas. Eso es correcto. Sí, hermana Patti. Buenas noches, amados hermanos. Quiero referirme a Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Bueno, el Señor me ha mostrado que la palabra serpiente está compuesta por dos términos. El ser, que es como el Señor nos ha creado, somos seres vivos, así como los animales somos seres vivos. Y el ser, hablando de la otra palabra, piente, tiene que ver con el pensamiento. El ser pensante, somos seres pensantes. Pero aquí habla de una astucia. A través de la palabra, el Señor nos muestra y nos revela lo que yo estoy pensando. Pero lo que estoy pensando debe ir apegado a lo que el Señor ha estipulado en la palabra. Si yo no conozco la palabra, obviamente mis pensamientos pueden haber muchísimos pensamientos, muchas ideas de lo que veo, de lo que escucho o de lo que estoy viviendo. La serpiente, precisamente, como dice el Señor, nuestro Señor Jesús, que sale del corazón. Y a través de la palabra, el Señor nos va a enseñar a dirigir nuestra forma de pensar y de vivir para ser como Jesús es, que seamos hijos de Dios. Pero si no me apego a la palabra, pues en mis pensamientos van a surgir muchísimas cosas y obviamente Satanás va a usar todos los elementos posibles para destruir la obra, para no alcanzar el plan y el propósito de Dios para lo cual Él me creó o me hizo o me llamó para estar con Él en la eternidad. Y yo tengo que cuidar lo que yo estoy pensando o lo que quiero hacer, pero que sea para la gloria de Dios, como hijos de Dios, conforme a la palabra. Y pase lo que pase y se presente lo que se presente, si yo conozco lo que el Señor dice de pasta a pasta, línea por línea, en mis pensamientos el Espíritu Santo y Jesús me va a decir esto sí o esto no. Y eso me va a dar el Señor. Perdón, hermana Patti, perdón. Pero justamente, digo, yo respeto lo que usted piensa y lo que usted dice que Dios le mostró, pero para escudriñar las Escrituras no podemos hacer lo que usted está diciendo, porque usted está tomando un término en español y lo está descomponiendo a como usted lo entiende. Repito, eso yo lo respeto, porque usted dice, bueno, yo creo que esto está bien, pero aquí para estudiar las palabras no podemos hacerlo de esa manera. Aquí tenemos que irnos al diccionario hebreo-español y entonces en el diccionario hebreo-español o del diccionario hebreo, mejor dicho, descubrimos que la palabra serpiente es la palabra nahas y la palabra nahas en el hebreo pues no significa lo que usted deduce, sino que la palabra nahas tiene que ver con un reptil. Por eso algunas traducciones dice que Dios creó todos los animales que reptan sobre la tierra, es decir, los que se arrastran. Pero ahí estamos hablando de animales que se arrastran. Entonces, ese es el original, no es un ser que piensa. Es decir, a lo mejor usted lo interpreta así. Repito, yo respeto lo que usted pueda decir, pero yo no lo puedo utilizar eso como una verdad bíblica porque no es la terminología, no es la palabra, no es el significado, sino que más bien está refiriendo a un animal que repta, es decir, que se arrastra. Entonces, en el original, la palabra nahas en el español se puede traducir como víbora, como cocodrilo, como dragón, como serpiente. Es decir, ya en el español puede tener una cantidad grande de posibles traducciones, ¿sí? Pero no podemos utilizar
el que yo pienso que una palabra en español se descompone así, pero eso ya es mi aplicación o interpretación personal. Pero acuérdense, ahorita estamos viendo cómo escudriñar la Biblia, cómo saber lo que significa lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ok, gracias. Para Perdón. servirle. No, respeto eso, pero no podríamos aplicarlo como una regla universal de interpretación. ¿Sí, hermanita? Sí, Bueno, gracias. para servirle más. Vamos con Andrea Cantú. Adelante, Andrea. Hola, hola. Ah, sí, bueno, yo nada más quiero hacer como una aportación de que estaban comentando sobre que la sabiduría y que Satanás fue creado perfecto y con sabiduría. Yo ahí tengo una duda porque yo no creo que Satanás haya tenido sabiduría, por como dice en Santiago 1:5, de que, bueno, de que pidan la verdad, y si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. O sea, lo que voy es, la verdadera sabiduría viene de Dios. Entonces, si Satanás estaba en contra de Dios, yo no creo que él estuviera buscando la sabiduría. Amén. O sea, no creo que le pidiera sabiduría al final, y tampoco creo, como segundo punto, que solo por ser hombres, o sea, a imagen y semejanza de Dios, nacemos sabios. Tenemos que tener, obviamente, porque Dios ponga en nosotros el querer, el buscar la sabiduría y que Dios nos la dé y pedírsela. La sabiduría es pura, güey. Ajá, para que entonces la tengamos. No es como porque nazcamos y ya. Sí, es bueno tu comentario, Andrea, pero hay que tomar en cuenta dos factores. Estamos hablando del momento de la creación, donde Dios creó al ser humano con todos los dones y con todos los atributos que hoy en día no tenemos. Un atributo, por ejemplo, es la eternidad. El hombre y la mujer fueron creados eternos. Pero Estamos hablando de Satanás, Adán y Eva. Sí, pero perdón. Satanás, pastor, discúlpeme, pero Satanás yo no creo que era sabio, ¿sí? Bueno, cuando fue creado, no fue creado malo, No. fue creado bueno Ok, y ok. fue creado perfecto. O sea, ahorita tú ves a Satanás ya caído, malo, que obviamente dices, no, pero eso choca conmigo. Sí, pero acuérdate, vámonos al contexto natural, histórico. En ese momento en el que Satanás fue creado, él no era malo, él era perfecto. Él tenía un diseño de parte de Dios perfecto. Que se corrompió fue diferente. Ahora, pensemos, y aquí viene una pregunta que también hago para todo el grupo. ¿Ser sabio nos impide pecar? No. No. No, No. Para nada. Una persona puede ser sabia y perversa. sí, sí, claro. Por ejemplo, ¿se acuerdan a Salomón, el ser humano más sabio que ha existido después de Jesucristo? Solamente Jesús dice, he aquí más sabiduría que Salomón. Pero Salomón, a pesar de ser sabio, a pesar de que la sabiduría la recibió de Dios, a pesar de que él oró por sabiduría, a pesar de que Dios le concedió la sabiduría, ¿cómo terminó Salomón su vida? Apostatando. Apostatando, en pecado, con 1000 Idólatra. mujeres, idólatra, adorando un chorro de dioses y de diosas. Es decir, aquí podemos entender, sí, la sabiduría a lo mejor, y entiendo el concepto tuyo, Andrea, pero hay que entender, uno, la sabiduría no me impide pecar. Dos, cuando Dios creó a los ángeles y cuando Dios creó al hombre, obviamente los creó con características muy sui generis. Y una de ellas es que el hombre, así como era inocente, podemos decir, oye, pero hoy nadie es inocente. Ok, hoy nadie es inocente, pero en el momento en el que Dios creó al hombre, sí era inocente. Hoy no nacemos sabios, de acuerdo, pero en el momento en que Dios creó al hombre, le dio una capacidad especial. Por eso es que el hombre podía tener la capacidad creativa de
saber cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, si te das cuenta, vamos a Génesis capítulo 2. Este es un punto muy interesante. Génesis 2. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Fíjense bien, aquí, cuando, y esto, si te das cuenta, lo que dice el versículo 23, vamos a leer, voy a quitar aquí para que no tener tanta cosa. 23. Dijo entonces Adán, esto no lo dijo Dios, esto lo dijo Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Si lo leemos en otra traducción, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. ¿Quién dijo esto? ¿Dios o Adán? Adán. 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 ¿Son palabras sabias, sí o no? Sí. ¿Cómo sabía Adán? ¿Cómo sabía Adán si él todavía no tenía hijos? Él no sabía lo que era tener papá y mamá. Acuérdense del contexto natural. Adán es un individuo solitario en el mundo. Vamos a pensarlo en el planeta Tierra. No hay ningún otro ser humano más que él. Dios le trae a la mujer. Adán entiende, y ahí es ahí donde viene el concepto de sabiduría. Él entiende que esa mujer fue sacada de él, sabe, y eso es sabiduría, que es hueso de sus huesos y carne de su carne. Pero además entiende, esto es algo sobrenatural, es algo que a mí me asombra, que me vuela la cabeza, cómo Adán supo cuál iba a ser la ley de la vida, que junto con su esposa iba a tener hijos y que los hijos un día iban a tener que dejar a su padre y a su madre y se iban a unir a su mujer y que iban a ser uno solo y que ahí se iba a repetir un ciclo eternamente hasta el día de hoy, hasta que el Señor Jesucristo venga nuevamente. Tanto es así que Jesús lo toma como ley en el Evangelio cuando le preguntan, ¿es válido divorciarse por cualquier causa? Y el Señor Jesucristo apela, fíjense bien lo que les voy a decir, pero ustedes lo ven con sus propios ojos, apela a Jesús, no a lo que dijo Dios, sino a lo que dijo ¿quién? Adán. 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 Adán fue el que lo dijo. Ahora les pregunto, ¿eso es sabiduría o no es sabiduría? Sí, sí es sabiduría. Y Adán no había leído la Biblia. Entonces, se dan cuenta que, pues, al final Dios creó al hombre sabio, porque él entendió en ese momento que él iba a tener hijos y que los hijos lo tenían que dejar a él. Vamos, pensando en conceptos tan profundos como la formación del matrimonio, la formación de la familia, cosas que Adán no tenía en sí y nadie le había explicado y nadie le había dicho, Adán las comprendió. Y tan importante es lo que Adán dice que se queda como regla de la vida. Entonces, eso nos habla de que él fue creado sabio. Hoy en día, estoy de acuerdo contigo, Andrea, hoy en día nace un joven o un niño, perdón, y cuando llega a ser joven, si tú nunca le explicaste que tenía que hacer eso, pues a lo mejor nunca se le ocurre. A veces viene gente conmigo y me dice, oye, me quiero casar, ¿y dónde vas a vivir? Ah, pues le voy a decir a mi mamá que me dé chance de construir un cuartito ahí en la azotea de la casa. Oye, eso no es sabio, pero estoy de acuerdo contigo. Pues como nunca se lo dijeron, nunca lo educaron, nunca le explicaron,
Pues él no lo sabe. A lo mejor uno dice, bueno, hay que explicarle a esta persona. Y como no tiene sabiduría, pues dice, pues ahí me ahorro una lanita de renta y me voy a vivir con mi mamá o le digo a mi suegra que me dé chance y me voy y vivo con ella. Pero Adán no, Adán, fíjense, no tenía mamá, no tenía papá, todavía no tenía hijos, todavía no se casaba, pero él ya tiene en su sabiduría el diseño de cómo va a vivir el ser humano sobre la faz de la tierra. Eso es extraordinariamente sabio. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Amén, amén. Claro. Cuando el hombre peca, se pervierte, se corrompe, pierde la sabiduría. Por eso Dios dice, pues pídele a Dios, porque Dios nos hace sabios. Pero aunque el hombre era sabio, cayó en pecado. Y aunque Satanás era sabio, cayó en pecado. Claro, Satanás ha utilizado la sabiduría que Dios le dio para destrucción y para hacer el mal. Bueno, vamos con Mireya, rápidamente vamos con Mireya porque ya Pastor, estamos casi llegando a las 9. mano, pero no puedo hacer la manita, pero ¿me permite participar? Después de Mireya, porque Mireya ya lleva rato, pero ahorita después de Mireya va usted, ¿sí? Adelante, gracias. Mireya. Sí, pastor, muchas gracias. Fíjese que de todo este debate, tan interesante, ¿no? De la sabiduría, por ejemplo, me hace pensar algo así, usted me corrige, si quizás tenemos una sabiduría que viene como innata, ¿no? Como la que usted menciona, por ejemplo, de Adán, ¿no? Sin embargo, ese texto bíblico que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, me hace pensar que si nosotros pudiéramos seguir rigurosamente ese principio, pues tenderíamos a minimizar lo más posible pues el pecado, ¿no? Porque estaríamos todo el tiempo, es como algo racional, ¿no? Que tengo que estar racionando, esto agrada a Dios, porque no es el temor a Dios, sino de Dios como en espíritu, Él siempre está con nosotros, ¿no? Entonces, que nosotros estemos siempre conscientes de que Dios está, pues, mirando todo lo que nosotros estamos haciendo y, pues, decidamos en nuestro corazón, pues, no hacer cosas que lo desagraden a Él. Y ahí hay una sabiduría, ¿no? Claro, claro. Ahora, solamente aquí le vuelvo a recordar, hermana Mireya, hay que ubicarnos no en el contexto nuestro. Nosotros ya nacimos en el año X después de Cristo y obviamente ya hoy en día estamos redimidos por la sangre de Cristo y tenemos la palabra, etcétera, etcétera. Pero nos tenemos que ir al contexto donde está Adán y Eva. La Biblia todavía no se escribe, ellos todavía no son redimidos, ni siquiera han pecado. Entonces, ahí tenemos que ubicarnos en aquel concepto. Estoy de acuerdo con usted en que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que si actuamos con eso no vamos a pecar. Eso estoy de acuerdo, eso no está a discusión. Pero aquí, para entender, trate no de pensar como una persona del siglo XXI, sino estamos tratando de entender Génesis 1. Génesis 2 y Génesis 3. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Ujú. pastor. Para servirle. Ahora vamos con María de Lourdes. Adelante, mi hermana. Tu micro, porque está cerrado. Entiendo Ahora en sí. Génesis 2:17, Ujú. que dice Dios más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. O sea, para Dios ya había él ya sabía perfectamente cuál era el bien y cuál era el mal. Pero el día que de él comieres, ciertamente morirás. El morir en ese momento era el conocimiento de la maldad. Bueno,
Es una pregunta buena, pero morir aquí, a ver, ¿quién me puede decir lo que representa morir? Podría ser espiritualmente. Estar alejados de Dios. Separación. Podría ser la Separación. separación de Dios. Ujú. Separación implica ser hecho a un lado. Lo primero que le ocurrió a Adán y Eva fue que fueron separados de la presencia de Dios, fueron separados del huerto de Edén, fueron separados de el mundo ideal en el que ellos vivían en el huerto. Es decir, ellos fueron separados de un montón de cosas buenas y bendiciones que tenían. Entonces, eso, la muerte, la palabra muerte representa o significa separación. Ajá. ¿Alguien había muerto? Hasta ese capítulo, ¿alguien había muerto? No. No. No fue. Dios sabía lo que podía pasar, por eso se lo advirtió al hombre. No es porque Dios quisiera que el hombre hiciera algo malo, no es porque Dios quisiera que el hombre muriera. Dios sabía lo que podía pasar, porque Dios es sabio. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Dios sabía lo que podía pasar. Por eso se lo advierte al hombre. No es porque Dios lo hubiera decidido que al hombre le tenía que ir mal, no. Dios lo advirtió. ¿Vamos Muchas bien? gracias, pastor. Sí, ya Para le servirle. entendí. Gracias. Ok. Ahora, seguimos en Génesis. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, es muy interesante estar escudriñando. Ahorita no hemos pasado de Génesis y se nos fueron prácticamente las 2 horas de la clase. Obviamente, en la próxima semana vamos a entrar a ver, y por eso es importante que nosotros veamos y consultemos. Creo que lo que hoy sucedió también nos da pie para que nosotros podamos consultar algunas de las herramientas que les dije que teníamos que revisar durante nuestro estudio y que se mencionó la semana pasada y que dentro de 8 días vamos a tratar de analizar. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, pues ahora hay que ver, vamos para terminar la clase porque ya estamos sobre el tiempo, pero por eso, dentro de todo lo que se dijo, por eso necesitamos diccionarios hebreo-griego para entender, ok, y creo que fue un ejemplo interesante el que nos puso nuestra hermana Pati de la serpiente. A lo mejor es una cosa, ¿cómo le entiendo yo en español y que yo pueda descomponer la palabra en español? Sí, pero la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo. Luego entonces yo tengo que ir al hebreo a ver qué significa para no sacar una palabra de su contexto y darle yo mi aplicación personal. Entonces tengo que ver si está en el Antiguo Testamento, hebreo, español, griego, español, si está en el Nuevo Testamento. Hay porciones de la Biblia que están escritas en arameo, sí, pero aunque hay algunas referencias como la concordancia Strong, que sí nos dice que alguna palabra puede tener su origen en el arameo, sí, pero no hay diccionarios arameo-español. Entonces, vamos a tener algunas herramientas que nos lo pueden decir. Biblias de estudio, que también nos pueden ser de mucha utilidad, manuales de historia bíblica y cultura antigua, mapas y atlas bíblicos. Por ejemplo, la descripción que tenemos del Edén es tan extraordinaria que vale la pena mirarla en el atlas o en los mapas bíblicos, porque entonces ya no deja a mi imaginación o a pensar, pues ha de ser un cuento de hadas. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien platica un cuento tipo princesa, pues érase una vez en un lugar lejano, X, etcétera. Pero la Biblia no es un cuento. La Biblia nos dice con santo y seña lugares precisos, descripciones geográficas, sitios donde se encontraba. Y eso es lo maravilloso de la escritura, que nos encontramos ante un cúmulo de
de experiencias extraordinarias a lo largo de toda la escritura, que vamos a descubrir que hay una descripción clave. Vamos a darnos cuenta que a lo largo de la Biblia vamos a descubrir no solamente sitios, nos va a dar datos, nos va a dar fechas, nos va a dar acontecimientos, y eso también es maravilloso, el poder entender cómo Dios nos da todas las cosas. Y por eso es que necesitamos utilizar todas las herramientas posibles para que nos quede más claro. Las traducciones, acuérdense que les dije la primera clase, hay quienes traducen literalmente, hay quienes traducen dinámicamente, es decir, frases o ideas para quedar más claro. Y cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, es importante entender eso. Por eso la importancia de irnos a la raíz griega o la raíz hebrea, según sea el caso, y poder entender mejor. Y no le demos cabida a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, a lo que yo supongo. Porque más allá de que cada quien tenemos la libertad completa de pensar, suponer, imaginar, etcétera, la forma correcta de estudiar la Biblia no es basada en suposiciones o creencias personales. Por eso Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no le puedo dar el enfoque que yo quiera, sino que tengo que ir a lo que Dios dice. Entonces, que es hacer una conexión entre lo que Dios dice en el original, en el momento para el cual fue escrito la escritura, o lo que me está describiendo de manera original, y la aplicación que yo pueda tener en lo personal. Como veíamos la semana pasada, sí, Dios nos dice cómo creó, y fue el inicio de la creación. Que yo lo puedo aplicar a mi vida y decir, pues sí, yo así era. Yo antes de conocer a Cristo, mi vida estaba desordenada y vacía. Está bien, yo lo entiendo así, que mi vida estaba desordenada y vacía. Pero no puedo hacer al revés. Como antes de conocer a Cristo yo estaba en pecado, pues quiere decir que el mundo también, antes de que Dios hiciera todas las cosas, el mundo está en pecado. No, porque ahí ya le estoy dando yo el sentido de aplicar mi vida a la creación, y no funciona así. En todo caso, la creación me la puedo aplicar a mí mismo, pero yo no puedo aplicar mi vida sobre la Biblia. La Biblia va a hablar muchas cosas que yo puedo decir, eso yo lo entiendo para mí, pero yo no puedo decir lo que yo pienso, se lo voy a aplicar a la Biblia. Son dos enfoques completamente diferentes. ¿Queda claro? Pues ha sido una clase intensa, bonita. El tiempo se nos acabó rápidamente, pasaron las 2 horas. Gracias a todos por sus oraciones, por sus comentarios. Veo que está la hermana Margarita Cebes, que todo el tiempo tuvo su cámara encendida. Le voy a pedir a Margarita Cebes que encienda su micrófono y nos dirige en oración para terminar esta clase. Hermana Margarita, por favor, si nos quiere dirigir en oración, abra su micro. Pues Padre, te damos gracias por esta clase porque fue de grandes enseñanzas. Te pido que bendigas a todos mis hermanos y al pastor, porque esta clase ha sido enriquecedora, para todos. Te pido que los bendigas y que nos sigas alentando para poder seguir con tus enseñanzas. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones. Que la paz de Dios sea con todos. Gracias. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches, gracias. bendiciones. Buenas bendiciones. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Shalom. Shalom. Muchas gracias.